Antes de Roma, Grecia ya la había conquistado, no con ejércitos, sino con ideas. Un puñado de griegos cruzó el mar, no para dominar, sino para explorar, pero terminaron sembrando algo mucho más poderoso, la base cultural del mayor imperio de la historia. En este video descubrirás cómo unos pocos visionarios griegos moldearon la mente, el arte y hasta el alma de Roma sin disparar una sola flecha. Imagina el mar Egeo, un espejo azul y turbulento en el siglo VIII a.C., desde las costas rocosas de ciudades como Corinto y Calcidia. No solo partían barcos cargados de mercancías, sino también de sueños. Jóvenes audaces, con el estómago vacío, pero el corazón lleno de ansias de gloria, miraban hacia el horizonte occidental, un lienzo en blanco donde el sol se hundía cada tarde. La tierra en casa era escasa, las disputas políticas, amargas, y la promesa de una vida mejor susurraba en cada ráfaga de viento salado. No eran ejércitos conquistadores, sino familias enteras, artesanos, agricultores y poetas, empujados por una mezcla de desesperación y esperanza. En el corazón de esta odisea colectiva, una voz resonaba con un poder casi divino, la del oráculo de Delfos. Peregrinos de toda la Hélade acudían al templo de Apolo para escuchar las profecías de la Pitia, y para aquellos que anhelaban un nuevo comienzo, el mensaje era electrizante. «Id al oeste, donde encontraréis una nueva Hélade», sentenciaba la sacerdotisa, sus palabras envueltas en el humo de hojas de laurel. Esta bendición divina era el impulso final, la justificación sagrada para abandonar todo lo conocido y zarpar hacia lo desconocido. Héroes, algunos históricos y otros envueltos en la niebla del mito, como el legendario fundador de Cumas, se convirtieron en los protagonistas de esta epopeya, llevando consigo el fuego sagrado de sus ciudades natales para encender nuevas hogueras en tierras extrañas. Estos viajes no eran paseos tranquilos. Los barcos de la época, frágiles ante la furia del Mediterráneo, se enfrentaban a tormentas, piratas y lo más aterrador de todo, lo desconocido. Los mapas eran imprecisos y las historias de los marineros fenicios, sus rivales y predecesores en estas rutas, hablaban de monstruos marinos y tierras habitadas por cíclopes y hechiceras. Cada amanecer en alta mar era una victoria, cada isla avistada una promesa. Estos colonos no solo transportaban vasijas y herramientas, sino también su cultura, sus dioses, sus mitos, su alfabeto y su inquebrantable espíritu de polis, la idea de comunidad y ciudadanía que definiría la civilización occidental. La motivación era tan diversa como los propios colonos. Algunos huían de la tiranía de un déspota local, otros de deudas impagables. Muchos eran segundos hijos, aquellos que no heredarían las tierras de sus padres y debían forjar su propio destino. Para ellos, el oeste no era un exilio, sino una oportunidad dorada. Soñaban con campos fértiles donde plantar olivos y vides, con puertos seguros para comerciar y con la libertad de construir ciudades a imagen y semejanza de las que habían dejado atrás, pero libres de sus ataduras y conflictos. Era una fiebre, una ambición colectiva que transformaría el Mediterráneo en un lago griego. Pero, ¿qué encontrarían realmente más allá del horizonte familiar, más allá de las islas conocidas? ¿Era una tierra vacía, esperando ser reclamada, o un mundo ya habitado por pueblos misteriosos y poderosos? La profecía de Delfos prometía una nueva Hélade, pero no advertía de los desafíos que implicaría construirla. El primer contacto con las civilizaciones itálicas estaba a punto de producirse. Un encuentro que no solo definiría el futuro de los colonos, sino que también sembraría las semillas de un imperio que aún no había nacido. La pregunta flotaba en el aire, cargada de suspense. ¿Estaban navegando hacia un paraíso o hacia una tierra de dioses y monstruos? La respuesta
aguardaba en las costas de Italia. El primer susurro de Grecia en costas itálicas no fue un grito de guerra, sino el murmullo de comerciantes. Alrededor del 750 a.C., marineros de Eubea, una isla famosa por su audacia y sus naves, anclaron en la exuberante isla de Ischia, a la que llamaron Pitekousai. No llegaron para conquistar, sino para comerciar. Este no fue un asentamiento monumental, sino un puesto avanzado, un emporio vibrante donde el metal de Etruria se intercambiaba por las exquisitas cerámicas y los finos tejidos de la Hélade. Pitekousai se convirtió en un crisol de culturas, un lugar donde los exploradores griegos, huyendo de la superpoblación y la agitación política, aprendieron a negociar con los enigmáticos etruscos y otros pueblos itálicos. Fue aquí donde el alfabeto griego, el vehículo de la poesía y la filosofía, comenzó su lento viaje hacia el corazón de Italia. Imaginemos a un colono eubeo, quizás un hombre llamado Diocles, no un héroe de leyenda, sino un alfarero con las manos callosas y la mirada puesta en el futuro. Al desembarcar, no encontró palacios de mármol, sino una tierra salvaje y prometedora. Su primera tarea no fue construir un templo, sino un horno. Mientras moldeaba la arcilla local, mezclaba las técnicas aprendidas en su tierra natal con los motivos y símbolos que veía en los artefactos de sus nuevos vecinos. En este humilde taller, la cultura griega no se impuso, sino que comenzó un diálogo silencioso con las tradiciones itálicas, una conversación que se plasmaría en cada vasija y en cada tumba. El éxito de Pitekousai fue la chispa que encendió la llama de la colonización a gran escala. Unos 30 años después, en el 720 a.C., los mismos eubeos dieron un paso más audaz, cruzando el estrecho y fundando Cumas en el continente. Esta ya no era solo una factoría, sino una verdadera polis, la primera colonia griega en la península itálica. Cumas fue concebida como un faro de la civilización helénica, con una acrópolis fortificada, templos dedicados a Apolo y Hera y una asamblea de ciudadanos. La leyenda cuenta que su fundador, Megástenes, siguiendo las indicaciones del oráculo de Delfos, plantó una rama de olivo traída de Grecia, un acto simbólico que arraigaba no solo un árbol, sino toda una civilización en suelo extranjero. La vida en Cumas era una epopeya cotidiana. Los colonos, que habían escapado de la escasez y la opresión de tiranos en su tierra natal, tuvieron que defender su nuevo hogar de la hostilidad de las tribus locales, que veían con recelo a estos recién llegados. Pero también aprendieron a convivir. El comercio floreció y con él la mezcla de ideas y creencias. Los mitos griegos, poblados de dioses y héroes, se entrelazaron con las leyendas itálicas, creando un panteón híbrido y fascinante. Un agricultor griego, al invocar a Deméter para bendecir su cosecha, quizás escuchaba a su vecino itálico susurrar una plegaria a Ceres, y con el tiempo ambos nombres comenzaron a nombrar a la misma fuerza divina. Cumas se convirtió en la madre de la Magna Grecia, el punto de partida desde el cual la cultura helénica se irradiaría por todo el sur de Italia. Sus murallas no solo protegían a sus ciudadanos, sino que también albergaban un tesoro invaluable: el conocimiento. Fue a través de Cumas que el alfabeto griego fue adoptado y adaptado por los etruscos, y de ellos pasaría a los latinos, dando origen al alfabeto que usamos hoy. Esas primeras semillas plantadas en Pitekousai y Cumas crecerían hasta convertirse en un bosque de ciudades prósperas y sabias, o serían devoradas por el implacable paso del tiempo y la ambición de nuevos poderes que emergían en la península. La respuesta estaba escrita en el viento, un viento que ahora soplaba con fuerza hacia el sur. El siglo VI a.C. fue la edad de oro de la Magna Grecia.
Las modestas colonias se habían transformado en metrópolis deslumbrantes, ciudades-estado que rivalizaban en riqueza y poder con sus propias madres patrias en la Hélade. El sur de Italia se convirtió en un mosaico de poder y cultura, y en su corazón brillaban dos joyas opuestas, Síbaris y Crotona. Síbaris, bañada por dos ríos y bendecida con tierras de una fertilidad legendaria, se convirtió en sinónimo de lujo desmedido. Se decía que sus ciudadanos, que llegaron a ser 300.000, dormían sobre lechos de pétalos de rosa y que prohibían el canto de los gallos para no perturbar su sueño. Sus festines eran legendarios y su riqueza tan vasta que la palabra sibarita se acuñó para describir una vida de placer y opulencia. En contraste directo con la extravagancia de Síbaris, se alzaba Crotona, una ciudad forjada en la disciplina y la virtud. Famosa por sus atletas que dominaban los Juegos Olímpicos, Crotona era un bastión del ideal griego de un cuerpo sano en una mente sana. Sus ciudadanos se enorgullecían de su austeridad y su destreza militar. Fue aquí, en medio de este ambiente de rigor y excelencia, donde el filósofo Pitágoras de Samos encontró un hogar para su escuela. Huyendo de la tiranía de Polícrates, Pitágoras fundó una comunidad que era a la vez una academia científica y una hermandad mística. Sus seguidores no solo estudiaban los números y las estrellas, sino que también buscaban la purificación del alma a través de un estricto código de conducta, creyendo que el universo entero vibraba con una armonía matemática que el ser humano debía emular. La rivalidad entre la opulenta Síbaris y la austera Crotona era inevitable y se convirtió en la gran epopeya de la Magna Grecia. No era solo una lucha por el territorio, sino un choque de filosofías de vida. La tensión culminó en el 510 a.C., en una guerra que sellaría el destino de ambas ciudades. La leyenda cuenta que el ejército de Crotona fue liderado por el atleta más famoso de la antigüedad, Milón, un hombre cuya fuerza era tan legendaria que se decía que podía cargar un toro adulto sobre sus hombros. Bajo su mando, los crotoniatas no solo derrotaron a los sibaritas, sino que en un acto de aniquilación total, desviaron el curso del río Crati para que sus aguas borraran para siempre a la ciudad del lujo de la faz de la tierra. La destrucción de Síbaris fue una advertencia para toda la Magna Grecia. La opulencia sin virtud era un camino hacia la ruina. Mientras tanto, otras ciudades florecían a lo largo de la costa. Tarento, con su magnífico puerto natural, se enriquecía con el comercio. Paestum, originalmente Poseidonia, erigía templos dóricos tan majestuosos que aún hoy, en su silenciosa grandeza, nos dejan sin aliento. Más de 30 colonias, cada una con su propia moneda, su propio ejército y su propio carácter, salpicaban el mapa del sur de Italia. Este vibrante mundo helénico, sin embargo, no estaba unificado. Las alianzas cambiaban como las mareas, y las guerras entre ciudades eran tan comunes como las cosechas. Eran un faro de civilización, pero su luz parpadeaba con la inestabilidad de su propia desunión. Este esplendor, sin embargo, no pasaba desapercibido. Al norte, en el corazón de la península, una nueva potencia estaba despertando. Era una ciudad de pastores y agricultores, forjada en la guerra y la disciplina, una comunidad que no se deleitaba en el lujo ni en la filosofía, sino en el orden y la conquista. Mientras la Magna Grecia alcanzaba la cima de su gloria, una loba en el norte, la loba que había amamantado a Rómulo y Remo, uivaba por más territorio. Roma estaba observando, y su mirada comenzaba a dirigirse hacia el sur, hacia el brillo tentador de las ciudades griegas. Mientras los griegos construían templos y debatían sobre la naturaleza del cosmos en el sur, una historia muy diferente se desarrollaba en el centro de la península itálica.
Aquí, en las colinas a orillas del río Tíber, una pequeña aldea de cabañas de barro y paja estaba destinada a convertirse en la dueña del mundo. Roma, en el siglo V a.C., no era más que una modesta ciudad-estado, una entre muchas en la región del Lacio. Su historia de origen, envuelta en el mito de los gemelos Rómulo y Remo, amamantados por una loba, reflejaba su carácter. Una mezcla de ferocidad, destino divino y una profunda conexión con la tierra. Los primeros siglos de Roma no fueron de opulencia, sino de lucha constante por la supervivencia. Rodeados por vecinos hostiles, como los poderosos etruscos al norte y las tribus latinas y samnitas en las montañas, los romanos se convirtieron en un pueblo de guerreros por necesidad. Su sociedad era eminentemente práctica y militarista. El ciudadano ideal no era el filósofo o el artista, sino el civis romanus, el agricultor soldado que trabajaba su tierra en tiempos de paz y empuñaba la espada en tiempos de guerra. Su mayor innovación no fue un teorema matemático o un estilo arquitectónico, sino la legión, una unidad militar disciplinada, flexible y despiadada que se convertiría en el motor de su imparable expansión. La expansión de Roma no fue un torbellino de conquista ciega, sino un proceso lento y metódico. A diferencia de las ciudades griegas, que a menudo luchaban entre sí, Roma desarrolló un genio para la asimilación. A los pueblos que derrotaba les ofrecía un trato: someterse a la autoridad romana, contribuir con tropas a sus ejércitos y, a cambio, recibir protección y, a menudo, una forma de ciudadanía. A través de una red de tratados, alianzas y la fundación de colonias estratégicas, Roma tejió una telaraña de poder que poco a poco fue atrapando a toda la península. La conquista de la ciudad etrusca de Velles, tras un asedio de 10 años, fue un punto de inflexión que demostró su tenacidad y su destino. Imaginemos a un centurión romano de la época, un hombre como Fabricio, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de empuñar tanto el arado como el gladius. Para él, el sur, la Magna Grecia, era una tierra de leyenda. Historias de mercaderes hablaban de ciudades increíblemente ricas, de vinos exquisitos, de hombres que pasaban sus días discutiendo ideas abstractas en lugar de entrenar para la batalla. Para Fabricio y sus compatriotas, este mundo era a la vez tentador y decadente. Representaba una riqueza que Roma codiciaba, pero también una blandura que despreciaban. La filosofía griega era un lujo, la disciplina romana una necesidad. Así, mientras el siglo avanzaba, la mirada de Roma se volvía cada vez más hacia el sur. La República, ahora una potencia consolidada en el centro de Italia, veía en la Magna Grecia no solo una fuente de riqueza, sino también una amenaza potencial. Las ciudades griegas, con sus flotas y sus mercenarios, eran un poder a tener en cuenta. El choque era inevitable. Roma, la potencia terrestre, disciplinada y unificada, miraba hacia el sur, donde los griegos vivían como dioses en sus ciudades costeras. Pero la historia, como bien sabían los romanos, enseña una lección cruel. Incluso los dioses pueden caer. El primer roce entre el mundo romano y el griego no ocurrió en un campo de batalla, sino en los bulliciosos mercados de Campania, la fértil región que se extendía al sur de Roma. Durante el siglo IV a.C., el comercio se convirtió en el puente que unió a estas dos culturas. Las caravanas romanas, cargadas con hierro, grano y la promesa de una fuerza militar en ascenso, descendían hacia el sur, encontrándose con los mercaderes griegos de ciudades como Neápolis, la futura Nápoles. A cambio, las cerámicas finas, los vinos aromáticos y, lo más importante, las ideas de la Magna Grecia, comenzaron a fluir hacia el norte, infiltrándose sutilmente en la austera sociedad romana.
Un momento clave en esta danza de aproximación ocurrió en el 327 a.C. Neápolis, una ciudad de inequívoco origen y cultura griega, se vio atrapada en el conflicto entre Roma y los samnitas, las feroces tribus montañesas que controlaban el interior. Dividida internamente entre una facción prorromana y otra prosamnita, la ciudad se convirtió en un peón en un juego de poder mucho más grande. Roma, con su pragmatismo característico, vio una oportunidad de oro. En lugar de tomar la ciudad por la fuerza, optó por la diplomacia y la presión militar. El asedio de Neápolis fue menos una batalla y más una compleja negociación, un pulso diplomático que culminó con la ciudad firmando un tratado de alianza con Roma. Fue un pacto histórico. Roma ganaba un aliado estratégico con un puerto vital, y Neápolis aseguraba su protección contra los samnitas, aunque a costa de una parte de su independencia. Este primer contacto formal fue una revelación para ambos. Los romanos, al entrar en Neápolis, no encontraron una ciudad de guerreros, sino un centro de cultura. Vieron teatros donde se representaban obras en griego, gimnasios donde los jóvenes ejercitaban sus cuerpos y debatían sobre filosofía, y templos dedicados a un panteón de dioses que curiosamente les resultaban familiares. Fue a través de estos encuentros y de la mediación de los etruscos, que ya habían absorbido gran parte de la cultura griega, que los romanos comenzaron a adoptar y adaptar elementos helénicos. El alfabeto, como ya se ha mencionado, fue uno de los préstamos más significativos, pero también lo fueron las técnicas de construcción, los estilos artísticos y los conceptos religiosos. Imaginemos a un mercader griego de Neápolis llegando a Roma por primera vez. Al principio, la ciudad le parecería tosca y marcial, un lugar de soldados y políticos serios, pero al visitar el mercado, al escuchar las conversaciones, empezaría a notar el eco de su propia cultura. Descubriría, quizás con una sonrisa, que el dios principal de los romanos, Júpiter, no era otro que su Zeus con un nombre diferente. Vería que la Venus romana compartía la misma belleza y poder que su Afrodita. En este sincretismo incipiente, el mercader se daría cuenta de que Roma no era simplemente una potencia bárbara, sino un alumno ansioso, un gigante que estaba despertando a un mundo de ideas más amplio y sofisticado. Sin embargo, esta luna de miel cultural estaba destinada a ser breve. La alianza con Neápolis arrastró a Roma más profundamente en los asuntos del sur, exacerbando su conflicto con los samnitas. El comercio, que había sido un puente de entendimiento, pronto se convertiría en una causa de guerra. Las tensiones en Campania eran un presagio de lo que estaba por venir. El camino hacia la conquista de la Magna Grecia no sería un paseo diplomático, sino un sendero sangriento que atravesaría las montañas y los valles controlados por los samnitas. El primer acto de este drama había concluido, pero la guerra, una guerra que definiría el futuro de Italia, estaba a punto de estallar. El camino de Roma hacia el sur no era una llanura abierta, sino un laberinto de montañas escarpadas y valles profundos, un territorio dominado por un pueblo tan fiero y amante de la libertad como los propios romanos, los samnitas. Durante más de medio siglo, desde el 343 hasta el 290 a.C., Roma se enzarzó en 3 guerras brutales contra este formidable adversario. No fue una simple campaña militar, sino una lucha titánica por el control del corazón de Italia, una prueba de fuego que forjaría el carácter del ejército romano y determinaría el destino de la península. Los samnitas no eran bárbaros desorganizados, eran una confederación de tribus guerreras, maestros de la guerra de guerrillas, que conocían cada rincón de los Apeninos como la palma de su mano. El punto más bajo de Roma, su herida más humillante, llegó en el 321 a.C.,
o en un estrecho desfiladero conocido como las Orcas Caudinas. Un ejército consular romano entero, engañado por una estratagema samnita, se encontró atrapado sin escapatoria, rodeado por las alturas enemigas. En lugar de masacrarlos, el líder samnita, Gabio Poncio, les impuso una paz humillante. Los soldados romanos, desarmados y despojados de su orgullo, fueron obligados a pasar uno por uno bajo un yugo hecho de lanzas, un símbolo de sumisión absoluta. La noticia de esta desgracia sacudió a Roma hasta sus cimientos. No fue solo una derrota militar, sino una mancha en su honor, una afrenta que jamás sería olvidada ni perdonada. Imaginemos al cónsul Papirio Cursor, un arquetipo del patricio romano, austero e implacable. Al enterarse de la humillación de las Orcas Caudinas, no sintió desesperación, sino una fría y calculadora sed de venganza. Juró ante el Senado que lavaría esa mancha con sangre samnita. Durante años, Roma reorganizó sus legiones, adaptándolas para luchar en el terreno montañoso. Abandonaron la falange rígida de estilo griego por el manípulo, una formación más flexible y versátil, perfecta para el combate en las colinas. Papirio y otros como él lideraron a estas nuevas legiones en una campaña implacable, empujando a los samnitas cada vez más hacia sus bastiones montañosos. La batalla decisiva, el punto de inflexión de estas guerras, se libró en Sentino en el 295 a.C. No fue solo una batalla contra los samnitas, sino contra una formidable coalición de samnitas, etruscos, umbros y galos, los enemigos históricos de Roma unidos en un último y desesperado intento por frenar su expansión. Fue una de las batallas más grandes y sangrientas que Italia había visto jamás. Los romanos, liderados por el anciano pero resuelto cónsul Fabio Máximo Ruliano, se mantuvieron firmes ante la embestida. La victoria romana fue total y aplastante. La coalición se desintegró y la resistencia samnita, aunque continuaría por unos años más, quedó herida de muerte. Con la derrota de los samnitas, el camino hacia el sur estaba finalmente abierto. Las legiones romanas habían demostrado su superioridad no solo en la llanura, sino también en las montañas. Habían aprendido, a un costo terrible, a superar a los maestros de la guerra de guerrillas. Al establecer colonias estratégicas, como Benevento en pleno territorio samnita, Roma consolidó su control sobre el centro de Italia. Ahora, sin ningún amortiguador entre ellos y las ricas ciudades griegas, la confrontación directa era inminente. En la ciudad de Tarento, la joya más brillante de la Magna Grecia, un escalofrío de aprensión recorrió sus murallas. Los bárbaros del norte habían sometido a los lobos de las montañas, y ahora sus ojos hambrientos se volvían hacia el mar. Tarento era la reina indiscutible de la Magna Grecia. Situada en un espléndido puerto de doble seno, era una ciudad de una riqueza y un orgullo desmesurados. Sus flotas comerciales dominaban el golfo que llevaba su nombre, y sus ciudadanos, descendientes de espartanos, se consideraban la cúspide de la civilización helénica en Italia. Se deleitaban en su teatro, uno de los más grandes del mundo griego, en sus banquetes suntuosos y en su refinado estilo de vida. Miraban a los romanos no como un poder emergente, sino como bárbaros latinos, un pueblo rudo e inculto cuya única habilidad era la guerra. Esta arrogancia sería su perdición. En el año 282 a.C., la tensión latente entre el poder terrestre de Roma y el poder marítimo de Tarento estalló en un acto de agresión descarada. Una pequeña flotilla de barcos de observación romanos, violando un antiguo tratado que prohibía a las naves de guerra romanas navegar al este del Cabo Lacinio, entró en el Golfo de Tarento. La reacción tarentina fue inmediata y furiosa. Su flota atacó a los barcos romanos, hundiendo 4 de ellos y capturando uno.
No contentos con esto, marcharon sobre la cercana ciudad de Turios, un aliado de Roma, expulsaron a la guarnición romana y saquearon la ciudad. Para los tarentinos fue una demostración de su poder y una advertencia a los bárbaros. Para Roma fue un casus belli ineludible. Roma, fiel a su tradición, intentó primero la vía diplomática. Envió una embajada a Tarento para exigir la devolución de los prisioneros, la compensación por los barcos hundidos y el fin de la agresión a sus aliados. La recepción de los embajadores romanos en Tarento se ha convertido en una anécdota legendaria que ilustra la soberbia de la ciudad. Mientras el embajador romano, Postumio, intentaba dirigirse a la asamblea tarentina en un griego vacilante, fue recibido con burlas y risas. La humillación culminó cuando un bufón local llamado Filónides se acercó a Postumio y orinó sobre su toga. La multitud estalló en carcajadas. La respuesta de Postumio fue glacial y profética. «Reíd ahora, tarentinos, porque esta toga será lavada no con agua, sino con vuestra sangre». La afrenta era demasiado grande para ser ignorada. Roma declaró la guerra. Sin embargo, los aristócratas de Tarento, a pesar de su bravuconería, sabían que su milicia ciudadana, más acostumbrada a los placeres de la vida que a los rigores del combate, no era rival para las legiones romanas endurecidas por las guerras samnitas. Necesitaban un campeón, un general profesional que pudiera liderar a los griegos de Italia contra la amenaza latina. Y sabían exactamente a quién llamar. Sus embajadores cruzaron el mar Adriático, llevando consigo ricos regalos y una súplica desesperada. «Sálvanos de los bárbaros latinos». Su llamado fue dirigido a un hombre cuyo nombre era sinónimo de guerra y ambición. Pirro, el rey de Epiro. Primo segundo del mismísimo Alejandro Magno, Pirro se veía a sí mismo como el heredero del legado helenístico en Occidente. Era un general brillante, un táctico audaz y un rey sin un reino lo suficientemente grande para sus sueños. La petición de Tarento no fue solo una llamada de auxilio. Fue la oportunidad que Pirro había estado esperando toda su vida. Vio la posibilidad de forjar un vasto imperio en Italia y Sicilia, unificando a los griegos de Occidente bajo su mando y emulando las hazañas de su ilustre pariente. La suerte estaba echada. El mayor general de la era helenística estaba a punto de enfrentarse a la república más formidable del mundo. El choque de civilizaciones era inminente. Pocas figuras en la antigüedad son tan fascinantes y trágicas como Pirro, rey de Epiro, 318-272 a.C. No era un monarca que heredara un trono estable, sino un aventurero real, un rey errante cuya vida fue una tormenta incesante de batallas, exilios y reconquistas. Endurecido desde la infancia, se ganó su reputación en los campos de batalla de Macedonia y Tesalia, luchando contra los sucesores de Alejandro Magno. Se consideraba a sí mismo, y no sin razón, el mejor general de su tiempo. Su ambición no conocía límites. Soñaba con recrear en Occidente el imperio que su primo Alejandro había forjado en Oriente, un sueño grandioso que lo consumía. Cuando los embajadores de Tarento llegaron a su corte, Pirro no vio una simple petición de ayuda, sino el dedo del destino señalándole el camino. Italia, con sus ricas ciudades griegas, y Sicilia, el granero del Mediterráneo, serían las piezas centrales de su nuevo imperio. El oráculo de Delfos, siempre ambiguo, alimentó su ambición con una profecía que podía interpretarse de dos maneras. «Digo que tú, hijo de Eaco, puedes vencer a los romanos». Pirro, en su optimismo, eligió creer que la victoria sería suya. Reunió el ejército más formidable que Italia hubiera visto jamás. 25.000 infantes veteranos, 3.000 jinetes tesalios y, su arma secreta, 20 elefantes de guerra, bestias aterradoras que los romanos nunca habían enfrentado en batalla. En el año 280 a.C.,
La armada de Pirro cruzó el Adriático. Imaginemos la escena. El rey, de pie en la proa de su barco insignia, observando cómo se acercaba la costa italiana. No se veía a sí mismo como un mercenario, sino como un libertador, un nuevo Aquiles, llegando para proteger a los griegos de una nueva Troya. En su mente juraba liberar a las ciudades de la Magna Grecia de la inminente tiranía romana y unirlas bajo su estandarte. Era el campeón del helenismo contra la barbarie, la encarnación de la estrategia y la cultura griegas contra la fuerza bruta de las legiones. Su llegada a Tarento fue un shock para los hedonistas ciudadanos. Pirro no era un líder que se conformara con banquetes y discursos. Inmediatamente impuso una disciplina marcial en la ciudad. Cerró el teatro, prohibió las fiestas, reclutó a todos los hombres en edad militar y los sometió a un entrenamiento implacable. Los tarentinos, que habían esperado un salvador que luchara por ellos, se encontraron con un amo que los obligaba a luchar por sí mismos. Hubo quejas y protestas, pero la imponente presencia de Pirro y su ejército de veteranos acalló toda disidencia. La ciudad del placer se había convertido, de la noche a la mañana, en un campamento militar. Con su base asegurada en Tarento, Pirro se preparó para el enfrentamiento. Sabía que su ejército, aunque profesional y bien equipado, era numéricamente inferior a las vastas reservas de hombres que Roma podía movilizar. Su estrategia no era aniquilar a Roma, sino infligirle una serie de derrotas tan contundentes que la obligaran a negociar una paz favorable, reconociendo la independencia de las ciudades griegas y la esfera de influencia de Pirro en el sur. Confiaba en su genio táctico, en la fuerza de su falange macedonia y sobre todo en el terror que sus elefantes inspirarían. Pero la Italia de las legiones no era la Macedonia de las falanges. La primera batalla demostraría que la guerra en Occidente se regía por reglas diferentes. El primer gran enfrentamiento entre el genio militar helenístico de Pirro y la tenacidad de la legión romana tuvo lugar en las llanuras cercanas a la ciudad de Heraclea, a orillas del río Siris, en el verano del 280 a.C. El cónsul romano Publio Valerio Levino, al mando de un ejército de unos 30.000 hombres, marchó hacia el sur para enfrentarse al invasor. Levino, como la mayoría de los romanos, subestimaba a su oponente, considerándolo poco más que un aventurero mercenario. Estaba a punto de recibir una lección táctica que cambiaría para siempre la forma en que Roma entendía la guerra. La batalla comenzó con un feroz combate de infantería. Las legiones romanas, con su característica agresividad, cruzaron el río y se lanzaron contra la falange de Pirro. Fue un choque de dos filosofías de guerra, la flexibilidad del manípulo romano contra el muro de lanzas impenetrable de la falange macedonia. Durante horas, la batalla estuvo en un punto muerto, con ambos bandos luchando con una valentía y una ferocidad asombrosas. Pirro, siempre en el centro de la acción, luchaba como un soldado más, inspirando a sus hombres con su ejemplo. Se dice que cambió de armadura con uno de sus oficiales para evitar ser un blanco fácil, una decisión que casi le cuesta la vida, pero que salvó a su ejército de un colapso moral. El punto de inflexión llegó al final del día. Cuando la batalla parecía estancada, Pirro desató su arma secreta, los elefantes. Para los legionarios romanos, que nunca habían visto a estas criaturas colosales, el efecto fue devastador. El pánico se apoderó de sus filas. Los caballos, aterrorizados por el olor y el barritar de las bestias, se desbocaron, sembrando el caos en la caballería romana. La infantería, incapaz de mantener la formación ante la carga de estas fortalezas vivientes, rompió filas y huyó en desbandada hacia el río. La victoria de Pirro fue completa. Sin embargo, al recorrer el campo de batalla al atardecer,
Pirro no sintió la euforia del triunfo, sino un sombrío presentimiento. Había ganado, sí, pero a un costo terrible. Había perdido a casi 4.000 de sus mejores hombres, incluyendo a muchos de sus oficiales y amigos más cercanos. Los romanos, por su parte, habían perdido 7.000 hombres, pero Pirro sabía que la capacidad de Roma para reponer sus pérdidas era casi infinita, mientras que cada veterano que él perdía era irreemplazable. Se cuenta que, al observar los cuerpos de los legionarios caídos, todos con heridas en el frente, exclamó con admiración: «Con tales hombres yo podría conquistar el mundo». La victoria en Heraclea, aunque costosa, pareció abrirle a Pirro las puertas de Italia. Muchas de las tribus del sur, antiguos enemigos de Roma, se unieron a su causa y marchó hacia el norte, llegando a tan solo 60 kilómetros de una Roma aterrorizada. Pero la ciudad no se doblegó. Rechazaron sus ofertas de paz, y Pirro, al ver las murallas de la ciudad y darse cuenta de que no tenía el equipo de asedio necesario para tomarla, se vio obligado a retirarse al sur para pasar el invierno. Había ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Un legionario romano herido, mientras era atendido en un campamento, podría haber susurrado la verdad de la situación. Luchan como dioses, pero nosotros volveremos. Siempre volvemos. Al año siguiente, en 279 a.C., los ejércitos volvieron a encontrarse cerca de la ciudad de Asculo. Los romanos, habiendo aprendido la dolorosa lección de Heraclea, llegaron mejor preparados. Habían desarrollado tácticas para contrarrestar a los elefantes, incluyendo carros de bueyes, equipados con braseros y largas picas para asustar a las bestias. Ambos ejércitos, con cerca de 40.000 hombres cada uno, se enfrentaron en un terreno accidentado y boscoso que dificultaba las maniobras de la falange de Pirro. La batalla se prolongó durante 2 días de una carnicería indescriptible, una lucha brutal que puso a prueba los límites de la resistencia humana. El primer día, el terreno favoreció a los romanos. Sus legiones, más flexibles, pudieron explotar las brechas en la falange epirota y la batalla terminó sin un claro vencedor, aunque con enormes bajas en ambos bandos. Pirro, herido por una jabalina, se vio obligado a retirarse. Durante la noche, buscó un terreno más llano donde su falange y sus elefantes pudieran operar con mayor eficacia. Al día siguiente, la lucha se reanudó con una ferocidad aún mayor. Esta vez, Pirro logró atraer a los romanos a campo abierto, donde su falange pudo mantener una línea sólida y su caballería pudo flanquear al enemigo. Una vez más, el factor decisivo fueron los elefantes. A pesar de las contramedidas romanas, la carga de las bestias, combinada con un ataque por el flanco de la caballería de Pirro, finalmente rompió la resistencia de las legiones. Los romanos se vieron obligados a retirarse a su campamento, dejando el campo de batalla en manos de Pirro. Técnicamente, el rey de Epiro había ganado otra vez. Había derrotado a 2 ejércitos consulares en 2 años consecutivos, una hazaña que ningún otro general había logrado. Pero la victoria, de nuevo, fue desoladora. Mientras sus hombres celebraban el triunfo, Pirro contemplaba el precio de la gloria. Había perdido otros 3.500 soldados, incluyendo a la élite de su guardia y a sus generales más capaces. Los romanos, aunque habían perdido 6.000 hombres, ya estaban reclutando nuevas legiones. Fue en este momento de sombría reflexión, al ser felicitado por uno de sus oficiales, cuando Pirro pronunció las palabras que lo inmortalizarían no como un conquistador, sino como el autor de una victoria inútil. Otra victoria como esta y estaremos perdidos. Esta frase, cargada de amargura y realismo, dio origen al término victoria pírrica, una expresión que hasta el día de hoy usamos para describir un triunfo que se consigue a un costo tan alto que equivale a una derrota. Pirro, el brillante estratega,
el primo de Alejandro, se dio cuenta de que estaba atrapado en una guerra de desgaste que no podía ganar. Podía derrotar a los ejércitos de Roma, pero no podía derrotar a la propia Roma. Cansado de luchar contra un enemigo que parecía renacer de sus propias cenizas y con sus sueños de una conquista fácil desvaneciéndose, Pirro comenzó a buscar una salida. Fue entonces cuando su mirada se volvió hacia el sur, hacia la isla de Sicilia, una tierra de promesas y nuevos conflictos que le ofrecía una excusa para abandonar el atolladero italiano. La oportunidad de Pirro para abandonar honorablemente la guerra en Italia llegó en forma de una petición de ayuda desde Sicilia. La isla, un mosaico de ciudades griegas, estaba siendo acosada por los cartagineses, la otra gran potencia del Mediterráneo occidental. Siracusa, la ciudad griega más poderosa de Sicilia, le ofreció el mando de sus ejércitos, invitándolo a liderar la lucha contra la expansión púnica. Para Pirro, era una oportunidad irresistible. Dejando una guarnición en Tarento, cruzó el estrecho de Mesina en el 278 a.C., soñando con añadir la rica isla a su imperio occidental y utilizarla como trampolín para un eventual ataque contra Cartago en África. Inicialmente, su campaña en Sicilia fue un éxito arrollador. Aclamado como un libertador, unió a las ciudades griegas bajo su mando y lanzó una ofensiva relámpago contra las posesiones cartaginesas. Ciudad tras ciudad cayó ante su ejército. Su genio militar parecía imparable y en 2 años había arrinconado a los cartagineses en su última fortaleza en el extremo occidental de la isla, Lilibea, la actual Marsala. Pirro estaba en la cima de su poder. Se autoproclamó rey de Sicilia y soñó, por un breve y glorioso momento, que su imperio helenístico en Occidente era una realidad. Sin embargo, el carácter de Pirro, su impaciencia y su autoritarismo pronto comenzaron a socavar sus propios logros. El asedio de Lilibea, una fortaleza casi inexpugnable por tierra, fracasó debido a la superioridad naval de Cartago, que podía reabastecer la ciudad por mar. Frustrado, Pirro intentó construir su propia flota para desafiar a los púnicos en su propio elemento, imponiendo para ello pesados tributos y reclutamientos forzosos a las mismas ciudades griegas que lo habían aclamado como su salvador. Su comportamiento se volvió cada vez más despótico. Ejecutó a líderes sicilianos que se oponían a sus demandas y el libertador comenzó a ser visto como un tirano extranjero. Imaginemos a Pirro en el templo de Zeus en Siracusa, contemplando su situación. Había llegado como un héroe, pero ahora se enfrentaba a la hostilidad y la traición de sus propios aliados. Las mismas ciudades que le habían abierto sus puertas ahora conspiraban a sus espaldas, negociando en secreto con Cartago. La campaña siciliana, que había comenzado con tanta promesa, se había convertido en un nido de avispas. Se dio cuenta de que, al igual que en Italia, podía ganar batallas, pero no podía ganarse la lealtad de un pueblo que valoraba su independencia por encima de todo. La isla lo estaba rechazando. Mientras tanto, en Italia, la situación de sus aliados se había vuelto desesperada. Los romanos, libres de la presencia de Pirro, habían reconquistado sistemáticamente el terreno perdido. Tarento y los samnitas enviaron mensajes urgentes, suplicándole que regresara. En el 276 a.C., tras poco más de 2 años en Sicilia, Pirro abandonó la isla, dejando tras de sí un legado de amargura y desunión. Se cuenta que, al zarpar, miró hacia atrás y dijo proféticamente: «Qué hermoso campo de batalla dejamos aquí para Roma y Cartago». No podía haber sabido cuán ciertas serían sus palabras. Su aventura siciliana había terminado en fracaso, y ahora el destino lo llamaba de vuelta a Italia para un último y decisivo encuentro con las legiones de Roma. El regreso de Pirro a Italia en el 275 a.C. no fue el de un conquistador triunfante, sino el de un general acosado.
Su ejército estaba mermado, sus arcas vacías y la moral de sus hombres baja. Los romanos, por otro lado, estaban más fuertes y decididos que nunca. El cónsul Manio Curio Dentato, un plebeyo que encarnaba las virtudes romanas de la austeridad y la tenacidad, le salió al paso cerca de una ciudad samnita llamada Malevento. Mal suceso. El escenario estaba preparado para la confrontación final. Pirro, en un último destello de su genio táctico, intentó un audaz ataque nocturno para sorprender al campamento romano. Sin embargo, la marcha a través de bosques densos y sin senderos desorientó a sus tropas, que se perdieron en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron a las posiciones romanas al amanecer, estaban exhaustos y desorganizados. El ataque sorpresa fracasó, y Dentato tuvo tiempo de preparar a sus legiones para la batalla campal. La batalla de Benevento, como sería rebautizada la ciudad por los romanos tras su victoria, Buen Suceso, fue la antítesis de Heraclea. Los legionarios romanos, ahora familiarizados con los elefantes, habían perfeccionado sus tácticas. Cuando Pirro lanzó a sus bestias a la carga, los romanos no entraron en pánico. Abrieron sus filas para dejar pasar a los animales y los acribillaron con jabalinas. Más eficaz aún, utilizaron flechas envueltas en estopa ardiendo para asustar a los elefantes. Las bestias, enloquecidas por el dolor y el miedo, dieron media vuelta y cargaron contra sus propias líneas, sembrando el caos y la destrucción en la falange de Pirro. Imaginemos al cónsul Dentato, un hombre del pueblo, observando cómo las armas más temibles de su aristocrático enemigo se convertían en la causa de su propia ruina. Al ver a los elefantes huir en desbandada, arrollando a los soldados epirotas, podría haber gritado con una mezcla de alivio y fervor religioso: «Los dioses han vuelto su rostro. Incluso las bestias salvajes se niegan a luchar por un tirano». Para los romanos, la victoria fue una señal del favor divino, una confirmación de que su causa era justa y su destino manifiesto. El resultado de la batalla fue, en el mejor de los casos, indeciso desde un punto de vista puramente táctico. Pirro no fue aplastado, pero sufrió pérdidas significativas y, lo que es más importante, perdió la iniciativa de forma definitiva. Su ejército, ya debilitado, no podía soportar más bajas. Se dio cuenta de que la guerra estaba perdida. Sin esperanzas de recibir más refuerzos de Grecia y abandonado por la mayoría de sus aliados itálicos, tomó la decisión final. Dejando una pequeña guarnición en Tarento, zarpó de Italia para no volver jamás. Su gran aventura occidental, que había comenzado con sueños de un imperio glorioso, terminaba con una retirada amarga. Había humillado a Roma en el campo de batalla, pero fue Roma quien ganó la guerra. Pirro había enseñado a los romanos el arte de la guerra helenística, y ellos, como alumnos aplicados, habían utilizado esa lección para derrotarlo. Con la partida de Pirro, el destino de Tarento estaba sellado. La ciudad, privada de su campeón y abandonada a su suerte, quedó sola frente al poder implacable de Roma. Durante 3 años más, resistió, protegida por sus formidables murallas y la pequeña guarnición que Pirro había dejado al mando de su general, Milón. Pero era una resistencia sin esperanza, el último estertor de un mundo que se desvanecía. Los romanos, metódicos y pacientes, establecieron un cerco por tierra y mar, estrangulando lentamente a la orgullosa reina de la Magna Grecia. En el 272 a.C., mientras el hambre y la desesperación se apoderaban de la ciudad, llegó la noticia que acabó con las últimas esperanzas de Tarento. Pirro había muerto. No cayó gloriosamente en una batalla contra un gran imperio, sino de una manera casi humillante, durante una escaramuza callejera en la ciudad griega de Argos. Una anciana, viendo a Pirro luchar contra su hijo, le arrojó una teja desde un tejado que lo aturdió y permitió que un soldado lo rematara.
El gran aventurero, el primo de Alejandro, el hombre que hizo temblar a Roma, terminó sus días de una forma tan prosaica que parecía una burla de los dioses. Con la muerte de su rey, Milón, el comandante de la guarnición, no vio ninguna razón para continuar la lucha. Negoció la rendición de la ciudad con el cónsul romano. Roma, en una muestra de su astuta política, ofreció a Tarento un tratado sorprendentemente generoso. A la ciudad se le permitió conservar su autonomía local, sus leyes y sus costumbres griegas. No fue arrasada como Vélez ni borrada del mapa como Síbaris. Se convirtió en una aliada naval de Roma, obligada a proporcionar barcos para la flota romana, pero manteniendo una apariencia de libertad. Imaginemos a un anciano aristócrata tarentino, uno de los que se había burlado del embajador romano años atrás, entregando simbólicamente las llaves de la ciudad al cónsul. Mientras lo hacía, con el orgullo hecho añicos y el futuro incierto, podría haber murmurado para sí: «Nuestros dioses ahora son vuestros». Era el reconocimiento de que una era había terminado. La independencia y el poder de las ciudades-estado griegas en Italia habían llegado a su fin. A partir de ese momento, su destino estaría indisolublemente ligado al de Roma. La caída de Tarento fue mucho más que la conquista de una ciudad. Marcó la sumisión de toda la Magna Grecia. Una tras otra, las demás ciudades griegas del sur de Italia, viendo el destino de Tarento, aceptaron la supremacía romana. Roma se había convertido, en el transcurso de 2 siglos de lucha casi ininterrumpida, en la dueña indiscutible de toda la península itálica. Pero la conquista militar fue solo el principio de la historia. Con el sur pacificado, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno en el que las armas darían paso a las ideas. Sin embargo, antes de que la paz pudiera consolidarse, una sombra gigantesca se proyectaría desde el sur, trayendo consigo la mayor amenaza que Roma jamás enfrentaría: Aníbal Barca. Y las ciudades griegas, una vez más, se verían atrapadas en el ojo del huracán. La paz, en el sur de Italia, impuesta por las legiones romanas, era una capa fina que cubría profundas corrientes de resentimiento. Muchas ciudades griegas, aunque tratadas con relativa generosidad, anhelaban su antigua independencia y veían a Roma como una potencia opresora. Esta tensión latente estalló de forma dramática durante la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., cuando el genio militar de Aníbal Barca llevó a Roma al borde del colapso. Tras la devastadora derrota romana en Canas en el 216 a.C., parecía que el poder de Roma se desmoronaba y muchas ciudades del sur, incluyendo Tarento y la poderosa Siracusa en Sicilia, vieron la oportunidad de liberarse del yugo romano y se pasaron al bando cartaginés. La deserción de Tarento fue un duro golpe para Roma, pero fue la caída de Siracusa la que se convirtió en una de las epopeyas más memorables de la guerra. Siracusa, la mayor y más rica de todas las ciudades griegas de Occidente, se había mantenido como un reino independiente, un aliado leal de Roma durante décadas bajo el gobierno del rey Hierón II. Pero a su muerte, su joven nieto, Hierónimo, influenciado por facciones pro-cartaginesas, rompió la alianza con Roma y se unió a Aníbal. Roma no podía permitir que un bastión tan estratégico cayera en manos del enemigo, y en el 214 a.C. envió al cónsul Marcelo a sitiar la ciudad. El asedio de Siracusa no fue un asedio ordinario, porque Siracusa tenía un arma secreta: la mente más brillante de la antigüedad, Arquímedes. El anciano matemático e inventor, que prefería la contemplación de sus diagramas geométricos a los asuntos del mundo, puso su genio al servicio de la defensa de su ciudad. Las historias de las máquinas de guerra que inventó parecen sacadas de la leyenda.
Se habla de catapultas gigantes que podían lanzar proyectiles de cientos de kilos a las naves romanas, de garras de Arquímedes, que eran enormes grúas capaces de levantar los barcos fuera del agua y hacerlos zozobrar, e incluso de un sistema de espejos gigantes que podían concentrar los rayos del sol para incendiar la flota romana, aunque la veracidad de esto último es muy debatida. Durante 2 años, las invenciones de Arquímedes mantuvieron a raya al poderoso ejército romano. Marcelo, un general experimentado, se vio frustrado una y otra vez por el ingenio de un solo hombre. Se cuenta que, con una mezcla de desesperación y admiración, se refería a Arquímedes como este briareo de la geometría, comparándolo con un gigante de 100 brazos de la mitología. Sin embargo, la tenacidad romana, como siempre, prevaleció. Aprovechando una brecha en las defensas durante un festival religioso, los romanos finalmente lograron entrar en la ciudad en el 212 a.C. La caída de Siracusa fue seguida por un saqueo brutal. En medio del caos, un soldado romano irrumpió en la casa de Arquímedes y lo encontró absorto, dibujando un diagrama geométrico en la arena. Cuando el soldado le ordenó que lo siguiera para presentarse ante Marcelo, Arquímedes, sin levantar la vista, simplemente dijo: «No molestes a mis círculos». El soldado, enfurecido por la impertinencia del anciano, lo mató en el acto. La muerte de Arquímedes, un acto de violencia ignorante contra el intelecto, simbolizó el fin de una era. Con la reconquista de Siracusa y finalmente de Tarento, Roma reafirmó su control sobre el sur. La última gran resistencia griega había sido aplastada, pero la conquista militar fue solo el preludio de una conquista mucho más profunda y duradera, la conquista cultural. Con la guerra, un torrente de conocimiento, arte y filosofía griega comenzó a fluir hacia Roma, no como un goteo, sino como un río caudaloso que transformaría para siempre el alma de la República. Una vez que las armas callaron y la Magna Grecia y Sicilia quedaron firmemente bajo el control romano, comenzó una nueva forma de invasión, una mucho más sutil y duradera. No fue una invasión de soldados, sino de personas, y con ellas, de ideas. Tras la caída de Tarento y Siracusa, decenas de miles de griegos fueron llevados a Roma como esclavos. Pero muchos de estos no eran simples trabajadores. Eran personas educadas, médicos, arquitectos, músicos, actores y, sobre todo, pedagogos. Estos tutores griegos, conocidos como paedagogi, se convirtieron en un elemento indispensable en los hogares de la aristocracia romana. A ellos se les confió la educación de la siguiente generación de líderes de Roma. Imaginemos a un niño romano, el hijo de un senador, creciendo bajo la tutela de un esclavo griego. Mientras su padre le enseñaba las virtudes romanas de la disciplina, el deber y el valor militar, su tutor griego le abría las puertas a un universo completamente nuevo. Le enseñaba a leer y escribir no solo en latín, sino también en griego, la lengua de la cultura y el conocimiento. Le leía los versos de Homero, contándole las hazañas de Aquiles y la astucia de Odiseo. Le introducía en los diálogos de Platón y en los dilemas morales de las tragedias de Sófocles. En la mente de ese joven romano, la rigidez latina comenzaba a mezclarse con la sutileza y la curiosidad intelectual griegas. Sin darse cuenta, el esclavo estaba plantando las semillas de la filosofía y la literatura en el corazón mismo del poder romano. Pero no solo los esclavos llevaron la cultura griega a Roma. El flujo humano era constante y diverso. Mercaderes de ciudades como Neápolis, que habían mantenido su carácter griego bajo el dominio romano, establecieron prósperas comunidades en la capital, trayendo consigo no solo mercancías, sino también sus cultos religiosos y sus costumbres. Embajadores de los reinos helenísticos de Oriente, como el reino de Pérgamo o el Egipto ptolemaico,
Llegaban a Roma para negociar tratados, y sus séquitos incluían a filósofos, retóricos y artistas que deslumbraban a la élite romana con su sofisticación. Artistas y artesanos griegos, atraídos por la creciente riqueza de Roma, acudían en masa a la ciudad en busca de mecenas. Escultores, pintores y arquitectos encontraron un mercado ávido para su talento. Las villas de los nobles romanos comenzaron a decorarse con frescos que imitaban los estilos de Pompeya, una ciudad profundamente helenizada, y estatuas que eran copias de las obras maestras de Praxíteles y Fidias. Un general romano, al regresar de una campaña en Grecia o Asia Menor, no solo traía consigo el botín de guerra, sino también obras de arte y, a menudo, a los propios artistas. Este torrente humano transformó a Roma. La ciudad, que había sido un centro de poder militar y político, comenzó a convertirse también en un centro cultural. El poeta Horacio, siglos después, resumiría perfectamente este proceso en una frase famosa: «La Grecia conquistada conquistó a su fiero vencedor. Graecia capta ferum victorem cepit». Fue una conquista inversa. Roma había sometido a Grecia con la espada, pero Grecia estaba sometiendo a Roma con su espíritu. No fueron solo los cuerpos los que cruzaron el Tíber. Con ellos cruzaron los dioses, la belleza y la razón. La religión romana primitiva era, como los propios romanos, práctica y contractual. Sus dioses, los numina, eran fuerzas funcionales que gobernaban aspectos específicos de la vida. Jano, el dios de las puertas y los comienzos. Término, el dios de las fronteras. Vesta, la diosa del hogar. Carecían de la rica mitología y las personalidades complejas de los dioses griegos. Eran poderes a los que se debía apaciguar con el ritual correcto, pax deorum, no seres con los que se pudiera tener una relación personal. Todo esto comenzó a cambiar a medida que el contacto con la Magna Grecia se intensificó. El proceso fue uno de identificación y sincretismo. Los romanos, al encontrar a los dioses griegos, no los vieron como deidades extrañas, sino como versiones más elaboradas y fascinantes de los suyos. Su todopoderoso Júpiter, el padre de los dioses, fue rápidamente identificado con el Zeus griego, y de él heredó no solo su rayo, sino también toda su genealogía y sus innumerables aventuras amorosas. La Venus romana, una diosa itálica de la primavera y los jardines, se fusionó con la irresistible Afrodita, convirtiéndose en la diosa del amor y la belleza. Marte, el dios de la furia agrícola y bélica, se asimiló al más complejo y marcial Ares. Esta fusión no fue un mero cambio de nombres. Fue una importación masiva de mitología. Las historias de los dioses griegos, sus amores, sus celos, sus batallas y sus intervenciones en los asuntos humanos fueron adoptadas en bloque por los romanos. El poeta Ovidio, en sus Metamorfosis, relataría estas historias con un toque latino, pero las historias en sí eran un tesoro tomado directamente de Grecia. Esta nueva mitología dio a la religión romana una profundidad narrativa y un atractivo emocional que antes no tenía. Los dioses dejaron de ser meras funciones para convertirse en personajes de un drama cósmico. Además de la mitología, Roma importó cultos enteros de la Magna Grecia y Sicilia. El culto a Deméter y Perséfone, centrado en los misterios de la vida, la muerte y la resurrección, llegó a Roma desde Eleusis a través de las colonias sicilianas, transformándose en el culto a Ceres y Proserpina. El culto a Asclepio, el dios griego de la medicina, fue importado directamente desde Epidauro a Roma para combatir una plaga, estableciéndose en un templo en la isla Tiberina. Estos cultos mistéricos ofrecían una promesa de salvación personal y una conexión más íntima con lo divino, algo que la religión estatal tradicional no proporcionaba. Imaginemos a un sacerdote romano en el Tarento recién conquistado.
Al principio, observaría los rituales griegos con una mezcla de sospecha y curiosidad. Pero con el tiempo, comenzaría a ver los hilos comunes, las verdades compartidas que unían a ambos panteones. Quizás, en un acto de sincretismo consciente, realizaría el primer ritual mixto, invocando a Júpiter y a Zeus en el mismo aliento, uniendo las leyendas latinas y griegas. En este acto no estaría traicionando a sus dioses, sino enriqueciéndolos, dándoles una nueva voz y una nueva historia. Los dioses griegos, a través de la Magna Grecia, no reemplazaron a los dioses romanos, sino que les dieron forma, color y, sobre todo, un alma. Si la religión dio un alma nueva a los dioses romanos, el arte griego dio una nueva cara a la propia Roma. La ciudad de ladrillo, austera y funcional, comenzó a soñar con el mármol. La influencia artística de la Magna Grecia fue la levadura que hizo crecer una nueva estética romana, una que combinaba la grandeza helénica con el poderío latino. Los templos de Paestum, con sus columnas dóricas, robustas y majestuosas, se convirtieron en un modelo a seguir. Los arquitectos romanos, aunque prefirieron el orden corintio más ornamentado, aprendieron de los griegos del sur los principios de la proporción, la simetría y la monumentalidad. El templo de Marte Ultor, en el Foro de Augusto, por ejemplo, aunque inequívocamente romano en su escala y propósito, resonaba con el eco de los grandes santuarios de la Magna Grecia. La escultura fue quizás el campo donde la influencia griega fue más visible y directa. Antes del contacto con el helenismo, la escultura romana era principalmente etrusca en su estilo, rígida, formal y centrada en retratos realistas, pero poco idealizados. Los griegos trajeron consigo un nuevo lenguaje visual. Enseñaron a los romanos a representar no solo el cuerpo humano con una perfección anatómica idealizada, sino también a capturar el pathos, la emoción y el movimiento. Las estatuas de dioses, héroes y atletas que llenaban las ciudades de la Magna Grecia, como Crotona y Tarento, fueron saqueadas y llevadas a Roma como botín de guerra, convirtiéndose en la primera gran colección de arte de la ciudad. Pronto, la demanda de arte griego fue tan grande que no bastaba con el saqueo. Talleres de copistas, a menudo dirigidos por escultores griegos, surgieron por toda Roma, produciendo en masa réplicas de las obras maestras del período clásico y helenístico. Gracias a estas copias romanas, hoy conocemos muchas de las grandes esculturas griegas cuyos originales de bronce se han perdido. Pero los artistas que trabajaban en Roma no se limitaron a copiar. Crearon un nuevo estilo, una fusión greco-romana que combinaba el idealismo griego con el realismo romano. El retrato romano, por ejemplo, alcanzó nuevas cotas de expresividad psicológica, capturando no solo los rasgos físicos de un emperador o un patricio, sino también su carácter, sus virtudes y sus vicios. Imaginemos a un escultor griego, quizás de Tarento, trabajando en su taller en Roma. Un senador le encarga una estatua de sus antepasados. El escultor utiliza las técnicas griegas para modelar el cuerpo con un realismo impresionante, pero en el rostro, en lugar de la serena idealización de un dios griego, captura cada arruga, cada cicatriz, la mirada severa y la mandíbula apretada que hablan de una vida de servicio al Estado. En otro encargo, quizás una escena mitológica para decorar una villa, el escultor podría crear una obra como el grupo de Laocoonte, una explosión de drama y angustia puramente helenística, pero imbuida de una fuerza y un vigor que eran inequívocamente latinos. Esta nueva belleza no se limitó a los espacios públicos y las grandes mansiones. Se filtró en la vida cotidiana a través de objetos como la cerámica, la joyería y los frescos que decoraban las paredes de las casas. Los motivos griegos, las escenas mitológicas y los patrones ornamentales se convirtieron en parte del vocabulario visual de la vida romana.
La belleza dejó de ser un lujo importado para convertirse en una parte integral de la identidad romana. La mirada griega, que buscaba la armonía, la proporción y la belleza ideal, había enseñado a los romanos a ver el mundo y a sí mismos de una manera nueva y más refinada. El arte no solo inspiró sus mentes, sino que también preparó el terreno para la llegada de las palabras eternas. La conquista final y más profunda fue la de la mente. La literatura y la filosofía latinas nacieron directamente del encuentro con el mundo griego, y la Magna Grecia fue la partera de este nacimiento. Antes de este contacto, el latín era una lengua para soldados, agricultores y abogados, una lengua de órdenes, contratos y leyes. Los griegos le enseñaron a cantar. El primer poeta latino cuyo nombre conocemos, Livio Andrónico, era un griego de Tarento llevado a Roma como esclavo en el 272 a.C. Fue él quien tradujo por primera vez la Odisea de Homero al latín, adaptando la épica griega al verso saturnio itálico y, en esencia, creando la literatura latina. Tras él, vino una generación de escritores que bebieron directamente de las fuentes griegas. Ennio, otro poeta del sur de Italia, conocido como el padre de la poesía romana, escribió sus Anales, una gran epopeya sobre la historia de Roma, pero lo hizo utilizando el hexámetro dactílico, el mismo metro que Homero. Plauto y Terencio, los grandes comediógrafos latinos, no escribieron obras originales, sino que adaptaron y tradujeron comedias griegas para el público romano. La literatura latina en sus inicios fue un eco de la griega, un esfuerzo por recrear en su propia lengua la belleza y la profundidad que admiraban en la de sus vecinos. La filosofía tardó más en arraigar, ya que a muchos romanos de la vieja escuela les parecía una distracción peligrosa de los deberes del Estado. Sin embargo, también aquí la influencia de la Magna Grecia fue crucial. Las ciudades del sur, como Neápolis y Tarento, eran centros de pensamiento epicúreo y pitagórico. Jóvenes aristócratas romanos, como el gran orador y filósofo Cicerón, viajaban a estas ciudades y a la propia Grecia para completar su educación, sentándose a los pies de los maestros griegos. Cicerón, en particular, desempeñó un papel monumental al actuar como un puente, traduciendo y explicando la filosofía griega al mundo romano. Creó un vocabulario filosófico en latín que no existía antes, adaptando los conceptos de Platón, Aristóteles y los estoicos a la mentalidad romana. Imaginemos a un joven Cicerón paseando por los pórticos de una escuela filosófica en Neápolis, debatiendo acaloradamente con un filósofo de Tarento. El griego podría argumentar sobre la naturaleza del bien supremo o la estructura del cosmos, mientras que el joven romano, siempre práctico, intentaría aplicar esas ideas a la vida del Estado y del ciudadano. En esa conversación ficticia se resume la relación de Roma con la filosofía griega. Los romanos rara vez se interesaron por la metafísica por sí misma, les interesaba la ética. De las diversas escuelas griegas fue el estoicismo, con su énfasis en el deber, la virtud, el autocontrol y la aceptación del destino, la que más resonó en el alma romana, convirtiéndose en la filosofía no oficial de la élite gobernante. De este modo, las ideas griegas, filtradas a través de la Magna Grecia y adaptadas por mentes como la de Cicerón, se convirtieron en el fundamento intelectual del mundo romano. La educación de cualquier romano culto implicaba necesariamente el estudio de la lengua, la literatura y la filosofía griegas. La razón griega, que buscaba entender el mundo, se unió al Imperio Romano, que buscaba gobernarlo. Como Cicerón podría haberle dicho a su interlocutor griego en Neápolis, Grecia nos dio la razón. Nosotros, a cambio, le dimos un imperio donde esa razón pudiera florecer en paz. Las ideas griegas no solo moldearon la mente romana,
sino que también se infiltraron en los aspectos más mundanos de su existencia. La helenización de Roma no fue solo un fenómeno de la alta cultura. Descendió de los palacios y las academias para impregnar la vida cotidiana de la gente común. Las calles de Roma comenzaron a resonar con los ecos de la Magna Grecia. El teatro, que antes se limitaba a farsas itálicas improvisadas, adoptó la estructura y los temas del drama griego. Se construyeron teatros de piedra, inspirados en los de Siracusa y Tarento, donde el público romano podía llorar con las tragedias de Eurípides y reír con las comedias de Menandro, todo ello adaptado al gusto y la lengua latinos. Los actores, muchos de ellos griegos o de origen griego, se convirtieron en las primeras celebridades del mundo romano. El cuidado del cuerpo, una obsesión griega, también encontró un hogar en Roma. El concepto del gimnasio, un lugar para ejercitar el cuerpo y socializar, fue importado de ciudades como Crotona, famosa por sus atletas. Aunque los romanos nunca adoptaron la desnudez atlética griega con el mismo entusiasmo, la idea de la salud física como complemento de la virtud moral se popularizó. Esto culminó en la creación de las termas, los grandiosos baños públicos romanos, que eran mucho más que lugares para lavarse. Eran complejos sociales que incluían no solo baños de diferentes temperaturas, sino también bibliotecas, jardines y palaestrae, patios de ejercicio, descendientes directos de los gimnasios griegos. Incluso la forma de comer y socializar cambió. El banquete romano, el convivium, comenzó a incorporar elementos del simposion griego. Aunque a menudo más ruidosos y menos filosóficos que sus modelos griegos, los banquetes de la élite romana incluían entretenimiento en forma de música, poesía y, a veces, debates intelectuales. La costumbre de reclinarse en divanes para comer, tan característica de la imagen popular de Roma, fue otra importación del mundo griego y oriental, un símbolo de estatus y refinamiento que contrastaba con la antigua costumbre romana de sentarse a la mesa. Imaginemos a un gladiador en su escuela de entrenamiento. Aunque el combate de gladiadores era una invención itálica, posiblemente etrusca, las técnicas de lucha y entrenamiento que empleaba a menudo se basaban en las disciplinas de combate griegas como el pancracio, una brutal combinación de boxeo y lucha libre. En la arena, la sangre y la arena romanas se mezclaban con la técnica y la disciplina atlética griegas, creando un espectáculo que era a la vez bárbaro y altamente estilizado. El gladiador, al igual que el legionario, representaba esa fusión de la fuerza bruta latina y la destreza helénica. Así, la herencia de la Magna Grecia se tejió en el tejido mismo de la vida romana. Estaba presente en el teatro que hacía reír y llorar a la multitud, en los baños donde los ciudadanos se relajaban y socializaban, en los banquetes donde se cerraban negocios y se recitaba poesía, e incluso en la arena donde se luchaba y se moría. La fusión de estas dos culturas no fue una simple suma de partes, creó una civilización completamente nueva, la civilización grecorromana, que se convertiría en el fundamento de todo el mundo occidental. La aventura que comenzó con unos pocos barcos zarpando hacia lo desconocido había culminado en la creación de un mundo nuevo, un mundo que, en muchos aspectos, sigue siendo el nuestro,